un prestigioso historiador, profesor, que nos va a ofrecer una conferencia que ha titulado El país que construyó Sarmiento. Yo me permito pedir autorización para ofrecer esta conferencia en homenaje a quien fuera nuestro fundador. Con la fundación de la Academia, como seguramente ustedes saben, se inicia la actividad científica, sistemática e institucional en nuestro país. Allá por el mes de abril, la comisión directiva decidió invitarlo al profesor Romero que viniera a Córdoba y nos ofreciera una conferencia. Y pensábamos en la oportunidad de la entrega de los diplomas de académicos eméritos que se realizó allá por el mes de mayo. Por diversas circunstancias no se pudo concretar la visita del profesor Romero en aquella oportunidad, pero hoy nos regocijamos de tenerlo aquí con nosotros. Nuestro vicepresidente, el doctor Pedro Del Petris, hará la presentación de nuestro ilustre visitante. Gracias. Voy a tomar unos minutos hacer unas reflexiones. El estatuto de esta Academia de Ciencias está normado de alguna manera por la ley de las academias nacionales. Gracias. Decía entonces que el estatuto de esta Academia Nacional, como el de todas las hermanas academias en nuestro país, está en gran medida normado por una ley de 1955 que estableció, digamos, el patrón a seguir por las academias. Las líneas, digamos, que básicamente marca este estatuto no son muchas, porque básicamente la más importante es que la academia tiene que promover, auspiciar, fomentar por todos los medios posibles las disciplinas que cultiva. En el caso de nuestra academia, de esta academia, las ciencias exactas y naturales. Otra línea, digamos, importante es la biblioteca. Es decir, sostener la biblioteca, sostener las colecciones que existen en la biblioteca y asegurarse de que ese mecanismo continúe en el tiempo. Y la tercera, digamos, que llama la atención es que las academias deben servir como asesoras naturales de los gobiernos nacionales y provinciales en los temas de su competencia. Además está decir que eso ha pasado muy poco acá. Aunque hay algunas pruebas, digamos, que se podrían utilizar en contrario. En realidad, a mí, yo tengo la impresión de que la academia tiene, en realidad, un hilo conductor en estas líneas que acabo de señalar, que es básicamente el ser observador. La academia es una observadora, digamos, de la evolución de la ciencia, digamos, en general en el mundo y en particular en nuestro país. Por eso, digamos, la academia desarrolla las tareas que desarrolla y además porque tiene el acervo de una cantidad de académicos que concentran conocimiento, que concentran experiencia
y fundamentalmente que concentran memoria. Por eso, digamos, esta conferencia es particularmente importante, porque la academia mira de dónde venimos y hacia dónde vamos, o hacia dónde eventualmente podemos llegar a ir. Y esta es una tarea muy importante y hoy se pone esencialmente en relieve con la conferencia de Luis Alberto Romero, porque como bien dijo el presidente, esta conferencia alude a quien fuera un personaje absolutamente excepcional, polémico, pero excepcional, que fue el creador de esta institución. Así que bueno, dicho esto, les voy a leer los notables antecedentes de nuestro disertante del día de la fecha. Bueno, Luis Alberto Romero, como ustedes saben, es historiador y es politólogo y es porteño. Estudió historia en la Universidad de Buenos Aires, es doctor honoris causa por la Universidad Nacional de San Juan y académico correspondiente de la Academia de Ciencias Morales, Políticas y Jurídicas de Tucumán. Ha sido investigador de CONICET hasta 2014, profesor titular de Historia Social General en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires entre 1984 y 2010. En 2005 fundó el Centro de Estudios de Historia Política en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, que dirigió hasta 2011. En 2006 fundó el programa Buenos Aires de Historia Política. Ha sido becario del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, del Social Science Research Council, de la Fundación Antorchas y de la Fundación Guggenheim en el año 2006. Ha recibido la mención especial en el Gran Premio Nacional de Historia y el Premio Conex en Historia. Dicta cursos de posgrado en la Universidad Torcuato de Itela y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Dirige la colección Historia y Cultura de Siglo XXI Editores de Argentina. Integra el Consejo de Administración de la Fundación Universidad de San Andrés y dirige el sitio José Luis Romero del programa de Historia Política. Es socio del Club Político Argentino y, como bien sabemos nosotros, escribe columnas de opinión en La Nación, en El Clarín y ocasionalmente también nosotros la vemos en La Voz del Interior, y le comentamos hoy que también en Los Andes. Ha dictado cursos de posgrado en diversas universidades nacionales y en las universidades católicas y de Santiago, en Chile, Nacional Autónoma de México, Federal de Río de Janeiro, en Salamanca, Valencia y Oviedo en España, en l'École d'Études de Sciences Sociales en Francia y el Graduate Center de la City University of New York en Estados Unidos. Fue investigador del Instituto Torcuato de Itela. En 1978 fundó con Leandro Gutiérrez, con Hilda Sábato y con Juan Carlos Corol el programa de estudios en Historia Económica y Social Americana, PEGESA. Ha dirigido las colecciones Gran Historia de América Latina en 1972, Los Hombres del Poder del Fondo de Cultura Económica en 1996-99, e Historia Visual Argentina, Argentina Bicentenario e Historia de las Elecciones Argentinas, editadas por Clarín. Hay un detalle importante que hay que señalar. Luis Alberto Romero es hijo de José Luis Romero, que naciera en Buenos Aires en 1909 y falleciera en Tokio en 1977, tempranamente. Renombrado historiador e intelectual argentino, considerado como el máximo representante de la corriente de renovación historiográfica que a mediados de la década de 1950 introdujo las perspectivas de la historia social en la Argentina. Luis Alberto es albaceo de su padre, con quien colaboró en la gran historia de Latinoamérica, en pensamiento político y pensamiento conservador. Juntos diseñaron Buenos Aires, Historia de 4 siglos, obra colectiva que Luis Alberto finalizó después del fallecimiento de su padre. En 1984, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, reconstruyeron con Lilia Ana Bertoni, que es su esposa,
y Susana Bianchi la Cátedra de Historia Social General que Romero Padre, fundada en 1958. De la amplia bibliografía es posible destacar la breve historia contemporánea de la Argentina, del Fondo de Cultura Económica en 1994, segunda edición ampliada en 2001, traducción inglesa por la de Pennsylvania State University Press en 2002, traducción portuguesa Río de Janeiro por Jorge Saar Editores en 2006. La crisis argentina del siglo XX al XXI en Buenos Aires, siglo XXI, Editores Argentina en 2012. La Argentina que duele, Historia, Política y Sociedad, Buenos Aires, Katz Editores, 2013. ¿Qué hacer con los pobres? Elite y sectores populares en Santiago de Chile, 1840-1895, Buenos Aires, Sudamericana, segunda edición en Santiago de Chile en 2008. Y finalmente, Buenos Aires, Historia de 4 siglos, dirigida por José Luis Romero inicialmente, 2 volúmenes, Buenos Aires, abril de 1983, segunda edición ampliada en el año 2000. Con estos brillantes antecedentes, los dejo a ustedes en compañía de nuestro disertante de hoy, doctor Romero. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, por la mención de Sarmiento, por la mención de mi padre. Creo que son 2 de los 3 argentinos a los que admiro sin ninguna limitación. Y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Elegí este tema sobre el país que construyó Sarmiento, un poco por nostalgia, porque estamos tan lejos hoy de él que nos viene bien recuperar su inveterado optimismo para tratar de reconstruirlo. Y empiezo con una frase que a mí, de Sarmiento, que siempre me impresionó, que me ayuda a entenderlo, pero también me ayuda a mí a colocarme ante la vida, que es: las contradicciones se vencen a fuerza de contradecirlas. Es una frase asombrosa, ¿no? de un voluntarismo extraordinario, de alguien que tiene una idea, que cree en ella y que dedica su vida a realizarla pese a todo. Más que una idea, muchas ideas. Sarmiento tenía infinidad de ideas y podríamos decir que, como cualquier ser humano, algunas eran excelentes, otras eran muy buenas, otras eran buenas y otras no. Pero él las defendió todas con la misma energía y obtuvo, como ocurre con los seres humanos, algunos resultados, no todos los que se propuso. Voy a plantear primero, el tiempo, cuál es la idea, cuál es el proyecto que concibió Sarmiento en las primeras décadas de su vida, entre 1840 y 1852, cómo lo construyó mientras estuvo vinculado con el poder entre 1852 y 1880, cómo continuó ese proyecto en las décadas siguientes. Y voy a terminar tomando un tema muy propio de Sarmiento, ¿no? de pelearse con todo el mundo, que es cómo en la sociedad argentina mucha gente se peleó y se sigue peleando con Sarmiento, y por qué Sarmiento es la figura odiada para muchos.
terminaré con una pequeña referencia a dónde está la Argentina hoy respecto de aquello que imaginó Sarmiento. El proyecto de Sarmiento fue concebido a partir de a partir de su estadía en Chile en 1840 y a lo largo de los 12 años siguientes hasta Caseros. Y en la concepción del proyecto se advierte una cosa que a mí me parece deslumbrante en Sarmiento, que es el juego permanente entre la idea que tiene y la observación de la realidad, y cómo la observación de la realidad por un lado encaja con la idea, por otro lado la nutre de experiencia y finalmente la va corrigiendo. Si lo colocamos a Sarmiento cuando llega a Chile, 1840-1841, esta frase, aquí me tienen Chile y de a pie, ¿no? Muy propia de esa década, ¿no? Sarmiento ya había empezado a leer a los clásicos del pensamiento político y social francés, había leído mucho a Tocqueville, ¿no? Y ahí empezó a montar esa idea que ya figura en esa inscripción en piedra, ¿no? Las ideas no se matan, ¿no? La primera exposición de eso, de el poder de la idea para transformar la realidad, que fue lo que siempre lo caracterizó, ¿no? Esa idea que iba a culminar en la célebre fórmula de Facundo, civilización y barbarie, se fue nutriendo con distintas experiencias. Una de ellas es la propia experiencia de la barbarie en San Juan, que es una experiencia complicada, porque Sarmiento nunca fue un hombre pacífico ni un hombre solo de escritorio. Él participó en algunas de esas entreveros y montoneras, de modo que cuando hablaba de eso sabía de lo que estaba hablando, ¿no? Luego conoció la ciudad de Santiago de Chile, que es una ciudad muy característica del siglo XIX hispanoamericano, donde conviven mezclados pero claramente separados la gente decente y el pueblo. Y también conoció el Estado chileno, que es el primer Estado en forma en la región, el primer Estado capaz de establecer el orden y la ley en un territorio cuando la Argentina estaba muy, muy lejos de esto, ¿no? Y el resultado de esta mezcla de experiencias y de ideas fue el Facundo, con su diagnóstico de lo que es de dónde estaba el problema de la Argentina. El mal de la Argentina reside en el desierto, y del desierto derivaban todas las otras cosas que componían ese mal, y su primera formulación de un programa de transformación, Facundo es de 1845, que es el momento de apogeo de Rosas y el momento todavía de guerras civiles muy fuertes en la zona de la cuenca del Plata. Comienza el sitio de Montevideo en esa época, ¿no? Y Sarmiento está hablando de un país nuevo, posterior a Rosas, obviamente, ¿no? Donde la inmigración poblaría el desierto, y junto con la inmigración vendría la colonización, la formación de un mundo de campesinos instalados en su tierra, campesinos que por medio de la educación se convertirían en la base de una democracia. Es un salto bastante grande entre lo que veía, inclusive en Chile, que estaba muy lejos de ser esto, ¿no? Y el país que él proyectaba. Esto es el año 45. En el año 1847, durante dos años viaja por Europa y por Estados Unidos, ¿no? Europa, que había sido siempre su modelo del mundo civilizado, puesto que él lo que leía eran los filósofos políticos franceses, lo decepciona terriblemente. Encuentra que Europa es una sociedad antigua, apolillada, llena de cosas anacrónicas, ¿no? Y en cambio Estados Unidos lo deslumbra, ¿no? Y ahí en Estados Unidos percibe una
un mundo nuevo que no tenía incorporado en su perspectiva, ¿no? Se nota a través de sus notas que absorbe la realidad por todos lados, ¿no? Y finalmente lo incorpora a su idea matriz, que ahora resulta mucho más rica, no totalmente diferente, pero mucho más llena de otros contenidos. ¿Qué es lo que descubrió en Estados Unidos? En Estados Unidos descubrió juntos y simultáneamente el capitalismo y la democracia. Capitalismo que sabemos por los libros de los historiadores, ¿no? Que a partir de 1850 comienza a tener un periodo de expansión espectacular. En Estados Unidos y en Inglaterra y en el resto de Europa, pero en Estados Unidos se lo ve en forma pura, porque no está reemplazando una vieja sociedad aristocrática, sino que emerge del desierto que está siendo abierto a medida que se avanza sobre las tierras nuevas, ¿no? Y el capitalismo, visto por Sarmiento, se materializa en el hecho de que todos los americanos del norte usan el mismo sombrero. Tienen en su casa la misma cocina de hierro fundido, usan el mismo Remington o el mismo revólver Colt, y las mujeres en sus casas, las mujeres de los farmers, de los farmeros, granjeros, la misma máquina de coser Singer, ¿no? Es decir, percibe desde el punto de vista de los cambios en la vida práctica, desde el punto de vista del consumo, lo que un historiador económico llamaría el desarrollo de la producción masiva, ¿no? La producción masiva para un mercado cada vez más homogéneo, ¿no? Y esa homogeneidad que hoy nos parece quizás natural u obvia, ¿no? En el mundo en 1850 era una novedad, porque el mundo europeo, no Estados Unidos, y el mundo hispanoamericano todavía era un mundo de dos clases separadas y separadas por el dinero, pero separadas también por la costumbre, por los valores, mientras que en Estados Unidos ve la homogeneidad que genera el capitalismo. Y esa homogeneidad genera simultáneamente la democracia. La democracia empieza siendo algo que ocurre en las pequeñas ciudades de esa inmensa pradera del oeste que se va poblando de granjeros, ¿no? Granjeros o habitantes de estas ciudades que, además de utilizar todos estos productos que vienen de las fábricas del este y que son iguales para todos, además de tratarse de igual a igual, ¿no? Sin llamarse señores o cualquier otra de las categorías de dignidad europeas, ¿no? Además de ser democráticos en el trato y en la sociabilidad, además de eso, se interesan por las cuestiones de la comunidad, se interesan por las cuestiones del gobierno, del autogobierno, y a partir de interesarse por el autogobierno se interesan por las cuestiones del gobierno más generales del gobierno de los Estados Unidos. Y él dice que ahí se construye la democracia, en la plaza, en el templo religioso, que para Sarmiento es fundamental, ¿no? La construcción de la moral y la construcción de un sistema de redes que cubre los Estados Unidos, ¿no? En la prensa es para él una extraordinaria novedad, ¿no? La cantidad de gente que lee los diarios, y que lee los diarios porque en Estados Unidos se ha hecho un gran esfuerzo por la educación común, y finalmente en las asociaciones de todo tipo, y aquí él va siguiendo los pasos de Tocqueville, ¿no? En las asociaciones de todo tipo que vinculan al individuo privado, al individuo que vive en su familia, con cuestiones de interés general, ¿no? Para promover distintas causas, ¿no? Eso es la célula básica de la democracia en la idea de Sarmiento, que la asocia con una sociedad de granjeros, como los norteamericanos, una sociedad de comunidades integradas que son capaces de sostener su propia escuela, porque el sistema de educación que Sarmiento lo deslumbra en Estados Unidos es el sistema de la escuela de la comunidad,
digamos, la escuela de la municipalidad, para ponerlo en los términos institucionales nuestros, ¿no? Que es una escuela formadora del individuo libre y capacitadora del individuo que se va a incorporar al mercado para conseguir un empleo e integrarse en ese mundo del capitalismo en expansión. Sarmiento dice que la lectura de los diarios es característica de esta sociedad democrática porque la misma persona en el diario se entera de las cuestiones de interés público y mira los avisos clasificados para buscar empleo. Como lo decía recién, es esta combinación entre capitalismo y democracia tan distinta del mundo europeo que todavía estaba en la época de la restauración posterior a la Revolución Francesa que lo maravilla, ¿no? Y eso termina de redondear lo que fue su programa, el programa que planteó en Facundo y que en 1852 tenía mucho más redondo en su cabeza. A partir de 1852, Sarmiento participa en una discusión muy amplia acerca de para dónde debe ir este nuevo Estado que estaba empezando a nacer, que nació con la Constitución de 1853, pero que todavía tenía 30 años más de guerras civiles y probablemente los 30 años más duros hasta 1880, hasta que finalmente el Estado Nacional subordina a todos los poderes provinciales, ¿no? Y así como las guerras civiles eran muy intensas, también fue muy intenso el debate acerca de cada una de las cosas del programa con el cual se iba a construir la nueva Argentina, ¿no? Es una situación bastante interesante esta de tener un país por construir con algunas dificultades grandes para vencer, pero con otras cosas totalmente abiertas a la voluntad a la voluntad política, a la voluntad de los que ejerzan el gobierno o discutan los temas, ¿no? Sarmiento, que era un polemista constitutivo, supongo que ya desde el nacimiento debe haber empezado su vida discutiendo con alguien, discutió absolutamente con todos, defendiendo con mucha pasión cada uno de sus puntos de vista. Las discusiones con Alberdi fueron fortísimas, ¿no? Y además importantes porque dos personas de la misma envergadura. Las discusiones con Nicasio Oroño, el santafesino, recuerdo que fueron durísimas y jamás se reconciliaron porque tenían dos opiniones diferentes sobre la inmigración. Diferencias que hoy nos resultan difíciles de entender porque en el fondo había una coincidencia muy grande, pero a mí me parece que esto nos muestra cómo se construye un proyecto de largo plazo. Un proyecto de largo plazo como el que se construyó entre 1852 y 1880 no se hace con 12 personas en una mesa poniéndose de acuerdo, se hace con una sociedad discutiendo, exponiendo sus desacuerdos y llegando a algún tipo de balance final del que a veces los propios protagonistas no están enterados, ¿no? Pero que vistos en perspectiva, como le decía recién, en el caso de Nicasio Oroño, se descubre que finalmente todos han llegado a un punto medio. Dentro de ese proyecto, Sarmiento aportó dos puntos muy fuertes que lo diferenciaron bastante de los otros, no totalmente, pero sí por el énfasis que él puso. El primero es este aspecto de la colonización, muy importante en un país donde lo que sobraba eran tierras y había que ver cómo se incorporaban los inmigrantes a ella. Sarmiento pensó que la forma adecuada era creando colonias como las que se empezaron a crear en Entre Ríos, Santa Fe, el sur de Córdoba, hasta 1880 más o menos, en los primeros años, ¿no? La colonización estaba asociada para él con la idea de agricultura. La agricultura era sinónimo de civilización, mientras que para él la ganadería significaba la barbarie, el pasado. Y si a eso se le agregaba la educación, de allí surgía la democracia, ¿no? Pero el punto de partida era esto de la colonización y la agricultura, que es una idea que tiene
raíces en la Ilustración en el siglo XVIII, donde el ideal de la agricultura, Quesnel, la agricultura es el lugar donde se genera la riqueza de un país, y otras raíces en la experiencia norteamericana, donde buena parte de la expansión se hizo sobre la base de los granjeros, ¿no? Los historiadores hoy dicen en general que no fue una posición muy acertada la de Sarmiento, ¿no? En primer lugar porque las fuerzas el consenso político fue más bien por el lado de entregar la tierra pública en grandes extensiones a gente que la pudiera poner rápidamente en producción, ¿no? Pero también porque los inmigrantes se sumaron a esta idea general y prefirieron utilizar sus recursos iniciales, lo que podríamos llamar su capital, ¿no?, en alquilar extensiones grandes de tierras y no en comprar una pequeña parcela, calculando que en 3 años, si la suerte acompañaba y había 2 buenas cosechas, podían multiplicar su capital y repetir ampliada su empresa, ¿no? Probablemente estas cosas que a posteriori hoy sabemos, no encajaban dentro de una idea que, yo diría, en este caso no se acomodó bien a las condiciones de la realidad. Pero bueno, para Sarmiento esto no importaba, lo importante era seguir en el impulso y salvar otras partes de la idea. Y este es el segundo aspecto que caracterizaba el programa de Sarmiento, que es, en esas condiciones o en cualquier otra, el nuevo Estado iba a poder consolidarse y crear el progreso si estimulaba la educación. Y la educación, en la idea de Sarmiento, tenía que ver con la agricultura, las pequeñas ciudades, los granjeros, etc. Y lo dejo pendiente un instante porque, y ahora para explicar cómo adecuó esta idea, vuelvo a ese año 1852 o un poco después, porque él pasó por acá, estuvo en la batalla de Caseros, pero volvió a Chile y creo que volvió 2 o 3 años después. Pero entre 1855 y 1880, Sarmiento participó intensamente de la construcción política de la Argentina. Estuvo en Buenos Aires y en ese periodo fue presidente durante 6 años, de 1868 a 1874, pero antes y después ocupó una enorme cantidad de cargos, a veces 2 o 3 simultáneamente, ¿no? Estuvo en el Congreso, estuvo en la reforma constitucional de 1860, donde tuvo un papel absolutamente decisivo, ¿no? Resultó que sabía un montón de derecho constitucional, entre todas las cosas que sabía, ¿no? Fue gobernador en San Juan, embajador en Estados Unidos, y todo eso sin dejar de ser lo que fue toda su vida, que es un periodista. Y un periodista en esta época era un señor que cada día escribía un editorial peleándose con alguien, ¿no? De modo que estuvo metido en la fabricación del nuevo país durante 30 años, ¿no? Y estuvo totalmente metido sin sacarle el cuerpo a nada, con el objetivo final de construir una república donde se desarrollara el progreso, una república ordenada, pero con la realidad de que el país seguía viviendo en guerra civil. Y a las guerras civiles entre distintos poderes provinciales y un poder central que todavía era muy endeble, se le sumó una cosa terrible que fue la guerra con el Paraguay entre 1865 y 1870, una guerra que además agitó todas las oposiciones interiores y el país vivió unos años de crisis muy dura, ¿no? Y ahí es donde Sarmiento asumió sin la menor duda, sin quedarse pegado a ninguna idea previa, que para construir la paz había que
hacer la guerra y ganar la guerra. Empezó como interventor en San Juan, en uno de los episodios más terribles de su vida, porque fue a una provincia donde había habido un asesinato y él fue gobernador mientras sus partidarios asesinaban a Chacho Peñalosa, ¿no? Concluyó siendo presidente de la guerra del Paraguay, enfrentó la rebelión de López Jordán, que había asesinado a Urquiza en Entre Ríos, es decir, que estuvo metido, por decirlo así, en el barro de la guerra, eso que a él, estando en Chile, le había parecido horroroso, pero aquí asumió que no había otra forma de construir el Estado sino imponiendo el orden y la paz mediante la fuerza. Agrego que dedicó una buena parte de su gestión presidencial a la construcción del ejército, ¿no? Introdujo el Remington, que le dio finalmente el Remington y la ametralladora, ¿no? Que son los que le dieron la superioridad total al ejército nacional respecto de los ejércitos provinciales. Creó el colegio militar para formar oficiales de carrera y también cosas más pequeñas, pero que Sarmiento, lo pequeño y lo grande siempre se ensamblaban, ¿no? El cuidado por los uniformes, ¿no? La idea de que una guerra civilizada tenía que ver con que el soldado formara parte de una uniforme, quiere decir igual, ¿no es cierto? ¿No? De una cosa claramente homogénea y sometida al mando, ¿no? Y finalmente él fue general, ¿no? Había sido teniente coronel medio de manera un poco extraña en Caseros, extraña no, digamos, fue boletinero y entonces dio el grado de teniente coronel, ¿no? Y luego pidió que, dado sus méritos y en una época en que ser militar no era lo contrario de ser civil, era una forma de ser civil, él quiso ser general, lo fue y estaba muy orgulloso, y hay unas hermosas imágenes de Sarmiento general, le encantaban los uniformes, ¿no? Ahora, en esos 6 años de su presidencia, ¿no? Donde tuvo que poner fin a la guerra del Paraguay, ¿no? Una operación diplomática muy complicada, ¿no? El otro Sarmiento, el Sarmiento del Progreso, hizo todas las cosas que conocemos, incluyendo la creación del observatorio y de esta academia, ¿no? Introdujo el correo, se consagró, tenía una obsesión con lo del correo, ¿no? Fue una de sus cosas más, que más le apasionó, ¿no? Introdujo el telégrafo, la navegación por vapor, le pegó un envión a la construcción de ferrocarriles, ¿no? Creó bibliotecas populares, ¿no? Hizo la exposición industrial en Córdoba, ¿no? La palabra industrial en 1870 no quiere decir industria, algo distinto del campo, sino, yo diría que hoy estamos volviendo a ese uso de la palabra, ¿no? Lo industrioso de los hombres, la capacidad de los hombres de transformar la naturaleza, ¿no? Para tomar otro costado, en sus años de su presidencia se sancionó el Código Civil que redactó una persona muy cercana a él, que fue Dalmacio Vélez Alfie, y se realizó el primer censo, ¿no? Piedra fundamental de cualquier proyecto de transformación, ¿no? De modo que esos años que son los 30 años del finales y más violentos de las guerras civiles, lo encontró a Sarmiento en los dos frentes: en el barro, imponiendo el orden, y en el progreso, creando todos los gérmenes de lo que luego será el gran progreso argentino, ¿no? Y entre las cosas que fundó en esa época fue la educación, y esto sabemos todos que es el gran proyecto de Sarmiento y la gran marca que dejó Sarmiento en la Argentina. Una educación común, mixta, obligatoria y excelente. ¿Para qué? Para formar a los hombres y las mujeres, y en este caso
esto es un verdadero alarde de modernidad, la enseñanza mixta, ¿no? Escuelas de chicos y chicas, hombres y mujeres educados con el conocimiento general del mundo y de las cosas, de la matemática y de la historia y de la geografía, y además capaces de desenvolverse en la vida económica, chicos formados como para poder entrar en el mercado y ser, según aquel modelo norteamericano, simultáneamente parte de la sociedad moderna, progresista y capitalista y parte de la sociedad democrática. ¿Cómo se hace esto? Bueno, parece fácil si uno lo piensa, si lo dice globalmente, ¿no? Construir escuelas, obviamente, pero hay que ingeniarse para conseguir los recursos en un país que estaba en guerra y que estaba totalmente dedicado a ganar la guerra con el Paraguay, conseguir recursos para, además de eso, construir escuelas. Pero esto es lo más sencillo. Mucho más complicado es formar los educadores en un país que carecía absolutamente de maestros profesionales, eran todos practicantes y muy flojos, pero para formar una educación de calidad es necesario partir de la calidad. Es un viejo tema de la discusión del mundo de la investigación, si se puede formar investigación de excelencia a partir de gente que se inicia o si se necesita arrancar con alguien de alto nivel para formar a los que se inician. Bueno, Sarmiento aquí recurrió a las famosas maestras norteamericanas, 8 o 9, verdaderas maravillas de la humanidad, ¿no? Mujeres que venían a la Argentina a hacer ese trabajo casi de monjas, diríamos, porque era hacer una tarea de servicio social en un mundo completamente hostil, hostil a los extranjeros y hostil a las mujeres, ¿no? Era un doble desafío. Esto para arrancar, pero luego la consolidación de esto fue la creación de las escuelas normales, las maravillosas escuelas normales que tuvo la Argentina, ¿no? Y que llenaron finalmente el país, después de algunas décadas, de las famosas maestras sarmientinas, ¿no? Y además de hacer estas dos cosas, además de crear la base material, que es la escuela, y además de llenarla de buenos maestros, quedaba una tercera cosa, que es convencer a los padres para que mandaran a sus chicos a la escuela. Porque declarar que una cosa es obligatoria no garantiza nada si los padres no creen que, además de ser obligatoria, para los chicos es un beneficio o es casi, diríamos, como se pensó en la época, el único camino, ¿no es cierto? Y aquí es donde el proyecto educativo de Sarmiento se convierte en una especie de religión laica, ¿no? Que termina en la convicción de que solamente yendo a la escuela se puede prosperar en la vida. Bien, estas son cosas que no necesito explicar más porque forman parte, yo diría, de la cultura de nuestra generación, no así de los más jóvenes, ¿no? Y el último punto con el cual vuelvo a donde había arrancado es la cuestión de quién va a hacer esto. Porque todo el diseño de Sarmiento, después de haber pasado por Estados Unidos, estuvo muy fuertemente influido por esa experiencia de la pequeña ciudad, la municipalidad, la cooperadora, la iglesia, ¿no? Y la plaza, ¿no? Y la capacidad del municipio para crear su propia escuela, ¿no? Pero llegado el momento de poner en marcha de esto, en Argentina no había nada de todo esto. La Argentina seguía siendo todavía mucho más parecida al desierto de Facundo que a lo que era el medio oeste norteamericano. Y ahí es donde Sarmiento le da un giro muy práctico a su idea, porque pasa de pensar que la fuerza impulsora es la comunidad local a confiar en el Estado nacional que estaba formando y que él mismo estaba contribuyendo a formar, para tomar las palabras de Sarmiento, lo que él contribuía a formar con la espada, lo quería
poner al servicio de la pluma, o sea, de la educación, ¿no? Y aquí el modelo de Estados Unidos deja lugar a lo que en la época era otro modelo de educación común, que es el modelo del Estado francés. El Estado, no solamente del Estado francés, pero el Estado francés tuvo este carácter de empresa cívica similar a la de la Argentina, que fue la de la difusión masiva de la educación común, ¿no? Lo que se llamaba en la época la educación para la democracia o la demopedia, y los franceses confiaron mucho en que con la educación iban a poder convertir a una masa de campesinos que todavía seguían siendo tradicionalistas y monárquicos en campesinos que fueran el sustento de la república, ¿no? Y la referencia sobre este giro, que en realidad empieza ya en la provincia de Buenos Aires, porque la tarea gruesa de Sarmiento la hizo en la provincia de Buenos Aires, como director general de escuelas o metiéndose en la educación permanentemente, ¿no? Pero después de 1880, cuando el Estado Nacional ya consiguió establecer el orden y empieza la época de la construcción institucional, se plantea el debate de la Ley Nacional de Educación, la famosa Ley 1420, ¿no? Y esta ley es la que pone por escrito esta nueva versión de la escuela, que es un producto básicamente del nuevo Estado. Es el nuevo Estado Nacional el que hace el esfuerzo financiero, de formación, etcétera, para llevar las escuelas a todo el país, ¿no? Sarmiento ya en esa época no estaba ejerciendo cargos, seguía siendo periodista y seguía siendo uno de los intelectuales de la República, ¿no? Pero no muy cercano al gobierno, ¿no? Y en los debates de la Ley 1420 tuvo una participación muy importante. Esos debates plantearon dos cuestiones nuevas que no lo habían preocupado ni a él ni a otra gente antes de 1880. La primera es la cuestión del laicismo, es decir, una escuela en la que puedan coexistir chicos de distintas formaciones religiosas, ¿no? Para que eso sea posible, la escuela tiene que ser neutral, ¿no? Es decir, no asumir la formación religiosa en una u otra creencia. Nunca totalmente, ¿no? Porque siempre se admitió que una parte del horario, preferentemente al terminar las clases, bueno, estuviera dedicado a que las iglesias que pudieran o que le interesaran tuvieran su espacio. Naturalmente la Iglesia Católica tenía mucho más militancia en esta acción, ¿no? En la época en que se plantea esta discusión, que finalmente fue una discusión entre los laicos y la Iglesia Católica en la Argentina también había crecido enormemente. La Iglesia Católica en la Argentina creció al mismo ritmo que creció el Estado. De ser muy poco en 1820 o 1840, a partir de 1850 se organizó, vinieron más sacerdotes, se crearon más parroquias, se organizó el laicado católico, ¿no? Y en 1880 estaba en condiciones de discutir con el Estado si la escuela iba a ser laica o confesional, ¿no? Una observación al margen es la respuesta de Sarmiento y de otros defensores de la ley es la ley le permite a la Iglesia organizar sus propias escuelas y estaría muy satisfecho de que lo hicieran, ¿no? La respuesta de los católicos es pero ellos saben que nosotros no podemos hacer escuela en 1880, ¿no? Por eso, nosotros lo que queremos es enseñar en la escuela del Estado, que el Estado haga el esfuerzo de construirla y nosotros enseñar ahí. Esos eran los términos del debate de 1880, que son muy distintos a los que vinieron después, cuando la Iglesia organizó su propio sistema, y hoy ustedes saben que no hay diferencias legales entre
distintas formas de organizar la enseñanza. Pero la discusión en 1880 era muy fuerte en todo el mundo. Otra vez es un debate del mundo que llega a la Argentina, muy fuerte en Francia, donde el Estado tenía sí que enfrentar a una organización muy fuerte de la Iglesia y de sus colegios, y tomó posiciones muy radicales. El segundo problema nuevo de 1880 fue el de una sociedad llena de extranjeros, ¿no? La época de la inmigración masiva, y la preocupación de cómo se iba a lograr que esos extranjeros se hicieran argentinos, ¿no? El problema de la construcción de la nacionalidad fue un problema nuevo y muy fuerte en la Argentina a partir de 1880, y un problema que nadie ignoró, ante el cual nadie cerró los ojos, ¿no? Y en el caso de la educación, la competencia no era tanto la Iglesia, sino la colectividad italiana, que era la más fuerte y que tenía detrás suyo un Estado con mucho ímpetu, como era el nuevo Estado italiano, que aspiraba a que los emigrantes italianos, ¿no? Los italianos al estero, siguieran siendo italianos y formaran una colonia, es decir, que fueran educados italianamente. Y esto ya era un problema grave, no solamente para quien pensara en términos de integración, sino para quien pensara en términos muy políticos de cómo puede un Estado tener una colonia organizada por otro Estado, ¿no? Un problema bien complejo, ¿no? La respuesta de Sarmiento y de los gestores de la ley de 1420 es: queremos que nuestros chicos se eduquen en la escuela común, y para eso tenemos que hacerlas tan buenas, tienen que ser tan excelentes que los padres no duden de a qué escuela van a ir los hijos. No es una solución autoritaria, sino un problema que potencia esa idea de Sarmiento de la escuela excelente, ¿no? Cualquiera de los edificios escolares que todavía quedan, ¿no? Son una especie de testimonio de lo que fue ese espectacular esfuerzo del Estado, que yo diría que es la primera gran política del Estado de la Argentina, ¿no? La primera gran política luego de 1880, cuando el Estado tuvo recursos, pudo decidir si hacía esto o si hacía aquello, destinó muchísimo a montar el sistema educativo, empezando por los palacios, ¿no? La idea de la escuela palacio que entusiasmara por su aspecto, ¿no? Y la idea de que esa escuela contenía la promesa de que quien llegaba a terminarla iba a poder hacer una carrera en la vida, ¿no? Una aventura del ascenso, ¿no? Y quiere decir una política de Estado porque una vez que se lanza hay que alimentarla, ¿no? Y hay que seguir formando maestros, y hay que crear el cuerpo de inspectores, hay que pensar en la capacitación de los maestros, hay que crear un espíritu de cuerpo, de modo que cada maestro sea una especie de sacerdote de la causa en su lugar, ¿no? Yo creo que de las distintas políticas lanzadas en 1880, esta fue la de mayor envergadura, y yo diría la que se sostuvo más en el tiempo. Porque si bien hubo cambios en el transcurso, cambios de orientación, algunos fuertes, ¿no? Por ejemplo, usar la escuela para el adoctrinamiento político, ¿no? Sin embargo, en mi experiencia personal, hasta 1970, hasta la década del 70, ¿no? Esta escuela todavía tenía la impronta del origen, ¿no? Yo vivía en un pueblo cerca de Buenos Aires, en Adrogué, y nunca a mis padres se le pasó por la cabeza que yo fuera a otro colegio que el Colegio Nacional de Adrogué, ¿no?
era un buen colegio, como digamos, estaba garantizado que en la década de los 60 un colegio nacional era un buen colegio, y no había otros excepcionales, ¿no? El destino de un chico no estaba en riesgo por ir a un colegio nacional, ¿no? Y menciono esto porque, ahora volviendo un poco a la idea del país que construyó Sarmiento, ¿no? Me parece que una de las cosas más notables del país que se construye a partir de 1880 fue esta combinación de sociedad nueva, de sociedad abierta y de oportunidades, y de un Estado que a través de algunos mecanismos, y la educación fue muy importante, que fue tutelando esta construcción. Y retomo algo que se había dicho, que había planteado antes, ¿no? Este Estado, en forma, a partir del 80, no retomó la idea de Sarmiento de la colonización, ¿no? Ni en general se creyó que la ganadería fuera símbolo del atraso, por el contrario, ¿no? Una vez que se descubrió el mestizaje, cuando se incorporó el frigorífico, se descubrió que era uno de los grandes caminos del crecimiento de la Argentina, ¿no? De modo que por ese lado no se siguió la línea de Sarmiento, ¿no? Pero la sociedad que se desarrolló a partir de la inmigración masiva, ¿no? Que llenó el país vacío de los abuelos de casi todos nosotros, sospecho, ¿no es cierto? Fue una sociedad con una gran capacidad para recibir, para integrar. Muy complicado el tema de la integración masiva de inmigrantes, lo vemos hoy en otros países. En Argentina no hubo nada dramático en la integración, ¿no? Las oportunidades que se abrieron para mejorar la situación, al punto que yo diría que en una historia familiar de 100 años, fines del siglo XIX hasta la década del 70, es raro el caso en que los hijos no estuvieran mejor que los padres. Hasta mi adolescencia, digamos, esto era lo obvio, ¿no? Argentina era un país donde los hijos estaban un poco mejor que los padres, ¿no? Y tomando la idea de Sarmiento desde otro lado, una sociedad democrática en el sentido viejo de la palabra, es decir, una sociedad sin rangos, usando una frase criolla del siglo XIX, donde nadie es más que nadie, ¿no? Donde la educación permite que el hijo del inmigrante llegue a ser doctor, un país democrático e igualitario, lo cual, en un análisis un poco más fino que alguna otra vez podría ser, me gustaría mostrar que no siempre es una cosa maravillosa, ¿no? Es un país democrático, finalmente termina siendo un país sin dirigentes. Puede terminar siendo un país sin dirigentes, lo cual no es bueno, ¿no? Esta experiencia de la creación de una sociedad nueva, junto con la economía, los ferrocarriles, los bancos, etc., en 20 o 30 años había generado protestas. Las protestas de los distintos sectores que se van formando alrededor de sus intereses, los trabajadores, los colonos, es un buen signo de que la sociedad comienza a armarse, ¿no? En Argentina, de principios del siglo XX, fue una sociedad agitada por las protestas, y una de las cosas que los dirigentes percibieron en esas protestas es que no había ningún lugar como canalizarlas. No había ningún lugar donde la gente, además de salir a la calle a hacer una manifestación, pudiera desarrollar esa idea y participar en las decisiones. Y yo diría que la última gran transformación de esta Argentina en construcción, en donde otra vez se encuentra la idea de Sarmiento, fue la Ley Sáenz Peña de 1912, es decir, una ley que abrió el juego político, estableciendo que el sufragio universal, que ya existía, pero solo que a nadie le interesaba votar porque las elecciones siempre las arreglaba el gobierno, el sufragio universal iba a ser obligatorio y con reglas tales que quedara muy claro que en cada elección se decidía, los que votaban decidían algo.
Lo que quiero señalar es que esto, que es el comienzo de una historia nueva, ¿no?, la historia de la democracia en la Argentina, surgió por un acto de imperio de un Estado que pensaba que era necesario organizar al país desde arriba para abajo. Pensaba, no quiero decir no estoy queriendo decir que estaba dejando de hacer otra cosa, ¿no?, que se había dado cuenta de que a menos que desde el Estado se impulsara este cambio, espontáneamente no iba a surgir, pero que a la vez el cambio podía funcionar porque estaba en la sociedad las bases para que prosperara. Una sociedad de gente educada, una sociedad que se acostumbraba a discutir y a protestar, estaba esperando una apertura al juego democrático, y a partir de la ley Sáenz Peña fue toda otra historia en el país. En esa otra historia, no voy a hablar de toda ella, sino de Sarmiento, en esa otra historia. En esa otra historia, Sarmiento empezó a ser discutido y llega hoy a ser execrado por algunos, ¿no? Y no es fácil explicarlo, ¿no?, a menos que uno remita a la cosa más obvia, que es que Sarmiento era una persona, podemos decir, que se las buscaba, ¿no?, que jugaba fuerte, ¿no?, y que recibía a su vez golpes fuertes, ¿no? Pero igual vale la pena pensar un momento en cuándo empezó esto y de dónde salió esta reacción. El general Roca, que inauguró la etapa de expansión de la Argentina en 1880, con ese discurso de paz y administración que siempre se recuerda, ¿no?, llegó a la presidencia por segunda vez después de una crisis política bastante complicada en 1898, y en su discurso inaugural dijo: nos equivocamos en todo, hicimos todo mal. Y particularmente le dedicó un largo párrafo a la educación. Este discurso, muy sorpresivo, ¿no?, estoy repitiendo las cosas que estudia mi esposa, que es una muy buena historiadora, muestra un giro en las ideas de la época y una aparición de una especie de pesimismo acerca de lo que había empezado a construir la Argentina, y de reacción. La reacción se apoyó inicialmente en la parte más tradicional de la Argentina, que es algo que no se recuerda mucho cuando los historiadores hacemos el relato de la gran transformación, la inmigración, los ferrocarriles, etc., ¿no? Que es una historia que podría ser parecida a la del Uruguay, ¿no? La diferencia está en que el Uruguay no tiene el interior profundo que tenía la Argentina, donde la sociedad seguía siendo la sociedad tradicional de las élites y los sectores populares, la sociedad donde los inmigrantes llegaban con cuentagotas, la sociedad donde la Iglesia Católica tenía sus raíces, ¿no? Y Córdoba, ustedes lo saben bien, es precisamente el punto de encuentro de las dos Argentinas, y por eso los conflictos aquí fueron siempre tan fuertes, ¿no? Es como si Córdoba fuera el centro político del país donde se cruzan las dos tendencias, ¿no? Y efectivamente desde el 1898 comienza una especie de crítica a las reformas sociales y culturales más profundas, que empieza con el bloqueo que hace Roca a la ley de divorcio, ¿no?, y que sigue con una propuesta de su ministro de Educación, Osvaldo Mañasco, para cambiar totalmente el sistema educativo del país. En las caricaturas de la época, en 1901-1902, hay una serie muy linda donde se lo ve a Mañasco embestir contra el busto de Sarmiento, ¿no?, y en el cuadro final aparece el busto de Sarmiento cayéndoselo encima a Mañasco y aplastándolo, ¿no? Las reformas de Mañasco tienen mucho que ver con ideas de la educación fuertes en Alemania,
Y todo el ejemplo alemán era en ese momento muy fuerte. Alemania era el ejemplo de una nación, de un Estado poderoso, porque tenía un crecimiento espectacular en los años previos a la Primera Guerra Mundial, donde había, se decía, o los alemanes decían, una nación homogénea, una nación unida por los mismos ideales que sustentaba al Estado, y entre otras cosas que tenía una educación que formaba productores. Y la principal objeción de Mañasco y de los que estaban con él era que la escuela que imaginó Sarmiento, la escuela primaria, ¿no?, dedicaba demasiado tiempo a cosas teóricas, a lo que se empezó a llamar el enciclopedismo, mucha historia, mucha filosofía, y no le enseñaba a los chicos algo práctico, ¿no? Y el chivo expiatorio para Mañasco eran los colegios nacionales, que decían que distraían a los chicos insistiendo en la enseñanza enciclopédica para muchos chicos que no iban a hacer la universidad, y sobre todo las escuelas normales, donde se formaban algo que empezó a ser concebido como una especie de demonio infiltrado que subvertía nuestra cultura, que eran las maestras normales, ¿no? Hay una novela muy buena y muy desgraciada de Manuel Gálvez que se llama La maestra normal, una maestra en Catamarca, que aparece, bueno, léanla porque es muy representativa de esta idea de que los maestros normales son algo así como los subversivos de 1970, ¿no? La gente que viene con una ideología ajena a nuestros ideales nacionales, ¿no? Entonces Mañasco decidió cerrar de la noche a la mañana los colegios y las escuelas normales, ¿no?, y proponer una enseñanza en la que el hijo del lechero aprendiera en la escuela a ordeñar vacas y el hijo del carpintero aprendiera carpintería, ¿no? Enseñar oficios, que es la idea contra la cual siempre luchó Sarmiento. Es una idea conservadora en el sentido de que supone que los hijos van a hacer la misma cosa que los padres, mientras que Sarmiento decía, si les enseñamos, si les damos una buena formación general, cada uno de ellos podrá hacer lo que quiera en la vida y estará bien preparado, ¿no? Ahora, esto, que es un planteo que todavía hoy existe, ¿no? Hay todo un mundo de educadores nacionales y populares que despotrica contra las maestras normales, como Adriana Puigros, por ejemplo, es célebre por esto, ¿no? Esto que hoy lo conocemos aflora en el momento en que uno diría, bueno, la educación es el gran proyecto civilizador del país, va todo bien, ¿cierto? Bueno, va todo bien, excepto si se lo mira con los ojos de quienes, desde una sociedad tradicional, se inquietan por ver el país lleno de gente nueva, de extranjeros a los cuales les va bien. Y esta es una reacción que podemos comprender perfectamente porque es la que está habiendo en Europa en este momento, ¿no es cierto? La inmigración preocupa a los que están, ¿no? Entonces diría que es perfectamente comprensible, ¿no? De modo que esto fue el comienzo de tirarle barro al gusto de Sarmiento, ¿no? El segundo paso, que ya viene un poco asociado con esto, es la idea de que la Argentina no tiene una nacionalidad definida, muy propia de un país lleno de inmigrantes, donde, bueno, obviamente en toda la primera etapa hay una coexistencia de gente que habla idiomas diversos, de gente que tiene religiones diversas, todo lo cual fue lo que quiso hacer la Constitución, precisamente cuando convocó a los hombres de buena voluntad, ¿no? Entonces, en todo el mundo intelectual el gran tema era ¿dónde está la nacionalidad argentina? ¿Dónde está el ser nacional? Que es un tema que todavía llega hasta nuestros días, ¿no? No lo resolvieron obviamente porque en realidad fue el gran motivo de pelea, ¿no es cierto?, entre quien decía que el ser nacional era la raza hispana y el que decía que el ser nacional eran los gauchos, ¿no? Entre el hispanismo
y el Martín Fierro, nunca hubo posibilidad de acuerdo y no había una larguísima pelea que se repite en casi cualquier esfera que ustedes se imaginen, ¿no? ¿Cuál es la música argentina? ¿No? El pericón, una danza francesa mal adaptada, ¿no? La chacarera, el tango, ¿no? Cada vez que alguien dice hay que buscar lo esencialmente argentino, inmediatamente genera una querella, ¿no? Ahora, todos los defensores de alguna forma de nacionalidad lo tomaron a Sarmiento como su adversario porque lo acusaron de haber introducido ideas cosmopolitas en el país. Enciclopedismo y cosmopolitismo son dos malas palabras dentro de este pensamiento antisarmientino, ¿no? Enciclopedismo porque es enseñarle ideas extranjeras, ¿no? Supongo que hasta la matemática es, desde este punto de vista puede ser extranjera. Me pregunto si no hay alguien que haya tratado de fundar una matemática nacional, porque una filosofía nacional sí tenemos un montón de gente que ha dicho que estaba haciendo eso, ¿cierto? ¿No? Sarmiento es el que trae, como se dijo en la propaganda, en alguna propaganda nacionalista, al país las tres grandes plagas, que son las maestras norteamericanas, los inmigrantes y los gorriones. Pues, seguramente ustedes conocen esta frase porque los escritores nacionalistas son muy buenos, además que acuñan frases de gran impacto. Esta es de Ignacio Anzoátegui, creo que por allá por 1920, ¿no? Entonces está por este lado una reacción de alguien que defiende una identidad nacional contra el extranjero, y a esto se le suma desde principios del siglo XX la Iglesia Católica. La Iglesia Católica anterior al Concilio Vaticano II, que de ahí cambió muchísimo la Iglesia Católica, defendía una idea del mundo y de la política fundada en el principio de que Cristo debía reinar en la tierra, ¿no? No el reinado espiritual de Cristo, sino el reinado positivo político, y que los gobiernos debían ser la emanación de Cristo, ¿no? Por eso fue tan conflictiva esta posición. Y cuando se planteaba la cuestión nacional, la Iglesia Católica sostuvo que la Argentina era una nación católica, una nación esencialmente católica, que no es lo mismo que decir una nación de amplísima mayoría católica, ¿no? Decir que es una nación católica significa decir que los no católicos en realidad no son argentinos, ¿no? Y esto se aplica a las personas y se aplica por traslación a las ideas. Están las ideas nacionales y están las ideas extranjeras, que son las ideas liberales, las ideas laicas, las ideas socialistas, las ideas masonas. Hay un encadenamiento de enemigos que son distintas formas del enemigo, ¿no? Y esto, bueno, ha sido el conflicto ideológico de la Argentina del siglo XX, mezclado con la cuestión de la democracia, mezclado con la cuestión de las guerras mundiales, ¿no? Y la cosa es que Sarmiento ha quedado metido en el medio del conflicto, ¿no? Ha sido como el pararrayos que absorbía todas las corrientes, llamémosle críticas, de la Argentina, para decirlo de un modo neutral, ¿no? Y el gran culpable de todo eso, ¿no? Pero es un elogio, en cierto modo, es una manera de reconocer la enorme grandeza de su obra, el considerarlo que ha sido capaz de hacer tantos desastres, ¿no? Pero es uno de los problemas de una Argentina en la que cada vez las ideas esencialmente liberales tienen un lugar cada vez menor, donde lo que hay es una tendencia general a buscar algún tipo de unanimidad, y esa unanimidad requiere que haya un otro malo, ¿no? Y así como un día son los fondos buitres y otro día son la oposición, otro día es Clarín y Mañeto, Sarmiento siempre está ahí, ¿no? Siempre está disponible para, ¿no? Ustedes quizás recuerden que en
1988, principios de la democracia, ¿no? En la Cámara de Diputados, la bancada peronista bloqueó un proyecto de homenaje a Sarmiento diciendo que era un personaje demasiado controvertido. A mí me quedaron muy grabadas las palabras porque las dijo el diputado Manzano, que en esa época era un hombre del peronismo renovador, etc., ¿no? Pero me parecía que Sarmiento no merecía un homenaje, ¿no? Bueno, nuestra presidenta cada tanto le dedica un párrafo, ¿no? Esto es el siglo XX. El siglo XX argentino fue un siglo de controversias ideológicas muy grandes, ¿no? Que encontraron en Sarmiento el lugar donde materializarse. Y yo diría que los defensores de Sarmiento no ayudaron mucho, porque como reacción a esas críticas convirtieron a Sarmiento en un bronce, ¿no? Lo congelaron, ¿no? Dijeron que era la suma de las virtudes y que todo lo que había hecho y dicho estaba bien, que es lo contrario de lo que era Sarmiento. Sarmiento era una persona que empezaba peleándose consigo mismo, ¿no? Y seguía peleándose con el resto del mundo, y ahí estaba la riqueza de su contribución, ¿no? De modo que convertirlo en un bronce no fue la mejor manera de generar un afecto hacia Sarmiento. Termino con algo muy breve respecto de este legado de Sarmiento, ¿no? Porque todas estas cosas que yo dije corresponden a lo que en mi opinión fue una Argentina vital, conflictiva porque estaba viva y porque había mucha potencia y muchos proyectos controvertidos y de capacidad para ir para un lado y para otro, con muchos problemas, pero vitales, ¿no? Personalmente creo que la Argentina entró en un periodo de decadencia hace unos 40 años, y me parece que el punto central de esa decadencia ha sido ir erosionando o literalmente destruyendo lo que fue el gran impulsor de todos los cambios de la Argentina, que fue el Estado. Cambios, no siempre buenos, porque está la política educativa, que creo que nadie discutiría, salvo los antisalmentinos, ¿no es cierto? Luego está la política del general Justo de Camilo, o la política social del peronismo, y hasta la política desarrollista de Frondizi y luego de Onganía. Son opinables, pero eran políticas de Estado, es decir, se tomaba un rumbo y se ponían en marcha todos los recursos para seguir ese rumbo, ¿no? Desde mediados de la década del 70 hay una especie de acuerdo general para ir desarmando el Estado, para ir reduciendo su participación en los campos absolutamente vitales como es la educación, la salud y la seguridad, para ir eliminando las agencias técnicas del Estado, ¿no? El caso del INDEC es muy grueso, pero no es el único en el cual uno puede observar esta especie de erosión del personal calificado del Estado y esta especie de degradación en la estima de los funcionarios estatales, ¿no? Y esta erosión estatal tiene que ver también con la concentración del poder en el presidente, estuvo acompañada de un tremendo empobrecimiento de la sociedad y la aparición de una cosa que la Argentina nunca había conocido, que es un mundo de la pobreza. Un mundo de la pobreza no son simplemente pobres, ¿no? Pobres que pueden cambiar de situación si cambia la economía y aparecen empleos, sino ya un mundo consolidado en el que hay toda una forma de vida en la que, por ejemplo, la idea de trabajo no está en el centro, ni la idea de la educación está en el centro de del proyecto de vida de cada uno, ¿no? Y creo que si miramos el gran proyecto de Sarmiento de la educación, vemos claramente cómo se ha roto este proyecto, porque hoy tenemos una escuela estatal que está destinada a quienes no pueden pagarse una educación mejor, ¿no? Por supuesto, todas las cosas son más matizadas y excelentes instituciones estatales, ¿no? Pero en mi experiencia, ninguno de mis alumnos manda a sus hijos a una escuela pública.
Y eso es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La ciudad de Buenos Aires que tiene un nivel mejor, ¿no es cierto? Y luego está la enseñanza privada, que es la enseñanza de los que pueden pagarla, ¿no? Que debe de ser mejor en muchas cosas, pero las dos carecen de una cosa que era esencial en el proyecto argentino, que en el proyecto de Sarmiento, que era la escuela de la integración, la escuela de la homogeneización, la escuela del intercambio de gente con distintas experiencias, la escuela del delantal, el famoso delantal blanco, ¿no? Y en las zonas más críticas del país, la ausencia de la escuela se nota, así como se nota la ausencia de la idea de que es bueno que los chicos vayan a la escuela. Hoy el Estado, para conseguir que los chicos vayan a la escuela, tiene que dar una serie de incentivos materiales. Si no mandas a los chicos a la escuela, te saco el subsidio, ¿no? Es horrible haber llegado a eso, pero no sé si hay mucha alternativa, ¿no? Y entonces, aquí es donde me parece muy claro que el Sarmiento vivo, el Sarmiento capaz de generar ideas que se desarrollan en otros contextos, sigue siendo un modelo muy valioso, ¿no es cierto? ¿No? La idea de que la escuela común, más allá de que la gestión de uno u otro, la escuela común, ¿no? Genera una sociedad igualitaria y una sociedad de oportunidades, y que una sociedad de chicos educados es una sociedad que puede tener ciudadanos, ¿no? Esa idea me parece que sigue siendo central para cualquier cosa que se piense como políticas para lo que viene, ¿no? Reconstruir el Estado, reconstruir una de sus grandes agencias, que es la escuela, me parece que es la única manera de salir del pozo en donde estamos, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Es decir, en términos prácticos, conseguir buenos maestros, ponerlos en una buena escuela, en un lugar donde hay bandas de narcotraficantes y donde la policía es mejor perderla que encontrarla, ¿no? Es una hazaña, ¿no es cierto? Es decir, no es tan sencillo quizá como era en la época de Sarmiento, ¿no? Y bueno, termino con la frase con la que empecé y que para mí es la clave de Sarmiento, ¿no? Las contradicciones se vencen a fuerza de contradecirlas, ¿no? Hay un esfuerzo grande que hacer, pero es lo único que podemos hacer el esfuerzo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Romero. ¿Preguntas? Está dispuesto a responder. Una preguntita. Usted en un momento mencionó el hecho de que Sarmiento fue el promotor de la agricultura en contra de la ganadería. Después, el ministro de los años 1900, no me acuerdo la fecha exacta, al ver lo que había pasado, dijo: no ha pasado lo que dijo Sarmiento, no se ha desarrollado la agricultura, o sí, parcialmente, pero se ha desarrollado la ganadería. La pregunta es, ¿piensa usted que el hecho de que no se haya producido lo que Sarmiento decía, de fraccionamiento de los alambrados, de los campos chicos, de todas esas cosas, y en beneficio de la ganadería de aquellas épocas, que era desarrollar el ganado en grandes extensiones de campo, porque no había ni feedlot ni ninguna de las cosas que conocemos ahora, fue la causa de los grandes terratenientes y de que se concentrara en pocas personas la explotación de la ganadería? Sí, bueno, no creo que haya ocurrido así. Creo que las cosas ocurrieron de un modo mucho más complejo, que escapaba a esa dicotomía de Sarmiento entre el agricultor pacífico y el pastor de animales bárbaros que pasaba por encima de los cultivos, ¿no? La agricultura se desarrolló de una manera espectacular en Argentina, llegó a ser uno de los grandes
exportadores de cereales del mundo, solo que no bajo la forma de el granjero con su casa y su pueblo, sino durante mucho tiempo, hasta la época del gobierno de Perón, bajo la forma del arrendamiento, ¿no? Y el arrendamiento consistía en que el arrendatario alquilaba un campo por una cantidad de años, al cabo de esos años terminaba el arriendo y se iba con su familia a otro donde obtenía mejores condiciones, ¿no? Lo cual para la agricultura funcionó extraordinariamente bien, pero no para la colonia que imaginó Sarmiento. Ese tipo de colonias son muy características de Santa Fe, de Córdoba, pero no es la forma del país, ¿no? Y no es la forma del país, ya le viene la segunda parte, porque la ganadería se desarrolló asociada con la agricultura, no en contra de la agricultura, ¿no? Cuando empieza el mestizaje, cuando empieza la necesidad de tener campos de alfalfa para los animales mestizados, ¿no? Esas tierras originariamente de ganadería se hacen mixtas, es decir, un periodo en el cual se cultivan, finalmente se alfalfa y luego se dedican a la ganadería, y siempre está la opción, y esto ha sido característico de la explotación agropecuaria en la Argentina, de optar, según cómo están los precios del mercado un año u otro, más animales o más agricultura, ¿no? Lo cual está muy bien en términos capitalistas, ¿no? Aun cuando no genera esos núcleos, ¿no? Esas cosas típicas del oeste norteamericano. Ahora, de ninguna manera fue una decisión económica errada, todo lo contrario, ¿no es cierto? Y en realidad actualmente la imagen de los grandes propietarios ha cambiado muchísimo y se los respeta como señores que sabían muy bien cómo obtener rentabilidad de la tierra, ¿no? Y que gracias a su rentabilidad muchos otros pudieron obtener una rentabilidad formando parte de este proceso, ¿no? Pero no fue por el lado de la capilla, la plaza, el periódico, ¿no? Fue por otro lado, ¿no? O sea que Sarmiento no es que lo que pasó fuera lo contrario de Sarmiento, sino que tomó por otro camino, y estoy seguro de que si Sarmiento lo hubiera visto, habría adaptado sus ideas a ese cambio, ¿no? Sí. Profesor, en un trabajo que usted más o menos 6 meses antes, acá en La Voz del Interior, hizo sobre el contrabando y el ser nacional. Cuando yo vi el título, lo pensé como en la boda de Canaán, el hijo frente a la madre que le dijo, se le acabó el vino. Y Cristo le dice, eso no es problema nuestro. Y me refiero al contrabando, para mí es un coto de casa de los porteños, que creo que eso le dio una riqueza, le dio una hegemonía a los porteños, que es el inicio, creo, de la famosa grieta o la separación de nuestro país. Por eso no sé por qué usted hizo extensivo al ser nacional, o estoy equivocado en mi concepción. Dos cosas, ¿no? Una es una idea que hace unos años la Nata difundió amplísimamente con un libro que se llamaba El ADN argentino, ¿no? Que era una versión en términos de ciencia moderna de la famosa idea del ser nacional, ¿no? El argentino es contrabandista desde los orígenes, ¿no? Y eso se refiere a lo que era el contrabando en Buenos Aires en el siglo XVII, XVII y la primera mitad del XVIII, ¿no? Los historiadores decimos, en primer lugar, que todavía la Argentina no existía, ¿no? De modo que es difícil hablar del argentino, ¿no? Y en segundo lugar, que no hay no se gana nada con suponer que hay una continuidad entre el siglo XVIII y ahora. Es de pereza mental, ¿no? De pocas ganas de ponerse a estudiar cómo ocurrieron las cosas, ¿no? Eso generalmente es mucha pereza, es decir, bueno, yo encontré esto que me pareció llamativo y digo, acá está el ser nacional, ¿no?
mi idea como historiador es que el ser nacional, si existe, es algo que se está reconstruyendo permanentemente, ¿no? Si existe, ¿no? Porque en realidad más bien hoy pensamos en una sociedad plural, ¿no? Donde hay varias identidades conviviendo. Ese es el primer punto, ¿no? El segundo punto ya es más, nos lleva más a la parte de la historia argentina, ¿no? Yo creo que es un error dividir a la Argentina entre porteños y provincianos. No lo estoy diciendo de una manera sentimental, diciendo somos todos hermanos, estoy diciendo, esta división tuvo mucho sentido en toda la etapa entre 1810 y algún momento, donde de lo que había era un conjunto de provincias. Cuando se cae el virreinato, esto se fractura como se fractura un parabrisas, ¿no es cierto? En un montón de provincias, y una más grande, que era la única que podía armarlo, pero a la vez no era tan grande como para armarlo, ¿no? De modo que tenemos 70 años de discusión. Ahora, se lo puede contar de otra manera, pero entiendo que ahí Rosas y Mitre son porteños, ¿no? Que uno fuera federal y el otro unitario es de menor importancia al lado de lo que se llama porteño, ¿no? Ahora, lo que se construye ya claramente de Sarmiento en adelante es un ente nuevo, un artefacto nuevo que se llama Estado Nacional. Y el Estado Nacional, si bien tiene su sede en Buenos Aires, es mucho más que Buenos Aires. Y si bien el puerto sigue siendo importante, luego otras fuentes de ingreso que están en el resto del país son importantes, ¿no? Y si miramos los hechos, encontramos con que el último gran acto de fuerza para establecer el Estado Nacional fue sofocar la revolución, la rebelión de la provincia de Buenos Aires, 1880, ¿no? Final de la presidencia de Avellaneda, comienza la presidencia de Roca, la última gran episodio de la Guerra Civil Argentina. En la provincia de Buenos Aires se subleva en contra de la nacionalización de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y el Estado Nacional con su ejército aplasta a la provincia de Buenos Aires. Y de ahí en adelante el manejo de ese Estado Nacional ha estado en manos de cualquier cosa menos de porteños. Porque en realidad todo el aparato político que se monta a partir del 80 tiene su base en las provincias, en los acuerdos de las provincias y de los gobernadores, ¿no? Y gobernadores, presidentes porteños son muchos menos que los presidentes provincianos, ¿no? Pero Roca no era de Buenos Aires, era un tucumano con familia en Córdoba. Pero yo creo que mucho más importante que eso era general del Ejército Nacional. Del 80 adelante me parece que el juego es entre Estado Nacional y Estados provinciales, igual que hoy, ¿no? Yo no diría que un Estado encabezado por Néstor y Cristina Kirchner o un Estado encabezado por Menem son Estados porteños. Yo como porteño me encantaría que se llevaran la capital a otro lado y que cuando venga una banda de ese tipo sea otro el que tenga que recibirla, ¿no? Pero me doy cuenta de que es una idea, en otras veces escribí sobre esa idea, ¿no? Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires, que confunde Estado Nacional con la sede física, ¿no? Es cierto. Siempre me acuerdo una vez en un tour turístico en Catamarca, el guía nos muestra un hermosísimo campo de tomates, ¿no? Precioso, ¿no? Y nos dice, eso se lo llevan todos los porteños, ¿no? En vez de decir, el productor está encantado de poder vender los tomates donde se los pague, ¿no? Se lo traduce en esta idea que a mí me parece que oscurece, que es muy propia de la concepción de la historia que se generó el revisionismo histórico, y todo lo contrario de Sarmiento, ¿no? Y que está muy arraigada en el sentido común, ¿es cierto?
¿Sí? Bueno, me tocó un punto sensible, por eso. No, en el fondo nosotros los del interior siempre tenemos la concepción de que la forma de gobierno es más bien unitaria, más que federal. Sí, pero unitaria del Estado Nacional. La ciudad de Buenos Aires recibe, igual que la provincia de Buenos Aires, recibe por participación muchísimo menos de lo que produce. Mire, para poner otro ejemplo, ¿no? A partir de 1870, en la época de la presidencia de Avellaneda, ¿no? 1876, el Estado Nacional empieza a hacer un enorme esfuerzo para financiar el crecimiento de la producción azucarera de Tucumán, ¿no? Créditos y sobre todo una altísima protección, ¿no? Para generar algo que, si se hubiera pensado con la mente fría, se habría sabido que no era un buen camino, ¿no? Ni para el país ni para Tucumán, porque Tucumán no estaba en condiciones de competir con los lugares donde se produce azúcar barata. Es un esfuerzo destinado a que se hicieran ricos un conjunto de familias tucumanas y otros que eran sus socios en Buenos Aires, ¿no? Yo no lo llamaría a eso porteñismo, ¿no? Los habitantes de la ciudad de Buenos Aires pagaban carísimo el azúcar para sostener el crecimiento de Tucumán, ¿no? Irigoyen, que tenía sus votos en Buenos Aires, fue el primer presidente que quiso abaratar el azúcar, ¿no? Y Irigoyen es una mala palabra en Tucumán, ¿no? Ese porteño que quería que el azúcar fuera barata, ¿no? Pero nos hemos ido un poco del punto, ¿no? Aunque estoy seguro de que Sarmiento habría estado de acuerdo conmigo. Esa contradicción. No, hoy día usted sabe, profesor, que en el interior, la economía regional, gastan más en flete que lo que ganan por la venta de los productos. Es tremendo esa armonía que hay hoy día. Sí, pero no es culpa de los porteños. No es contra usted la cosa. Digo que es culpa del sistema de transporte, ¿no? Quizás, ¿cierto? O es culpa de haber dejado que cayeran los ferrocarriles, ¿no? Señor Carlos. Un comentario. Cuando la Argentina declaró libro nacional al Martín Fierro a comienzos del centenario, en lugar del Facundo, Borges dice, si hubiera sido el Facundo en lugar del Martín Fierro, la Argentina sería diferente y mucho mejor. La pregunta es, ¿ese Martín Fierro es un poco lo que usted planteó, el mantenimiento de ciertas capacidades de minorías en función de un desmedro del otro país? No sé tanto del asunto, ¿no? Es decir, lo importante, digamos, no es el hecho en sí, sino la idea que está detrás del hecho, ¿cierto? La idea habría sido distinta si la situación hubiera sido otra, ¿no? Y la idea de Lugones era participar muy enérgicamente en ese debate sobre la definición de la nacionalidad, ¿no? Tomando el partido de lo criollo en contra de lo europeo, ¿no? Y por eso parece adecuada la contraposición, aun cuando Lugones particularmente era un gran admirador de Sarmiento. No es que Lugones mismo estuviera... esto que usted me dice, usted sabe que proviene de una especie de consagración que le hizo Leopoldo Lugones en 1915, ¿no? No es una decisión oficial, sino una decisión de consenso cultural, ¿no? En Lugones no existía esa contraposición, ¿no? Pero si tuvo tanto éxito lo que él dijo fue porque respondía a esta idea de lo telúrico, de lo propio, ¿no? En contra de lo cosmopolita. Es una de las ideas más nefastas que me puedo imaginar, ¿no? Esto de suponer que hay ideas propias e ideas extranjeras, ¿no? Bueno, cualquiera sabe, ¿no es cierto? Que no es así, pero de todos modos hay un sentido común que cada tanto aflora, ¿no? Vivir con lo nuestro, pensar con lo nuestro, sí. No,
Volviendo a Sarmiento. Perdón, no escucho. Específicamente a Sarmiento. ¿Le puedo hacer este trabajo? Porque estoy un día con la cabeza completamente congestionada y escucho mal. Bueno, volviendo específicamente a Sarmiento, quiero saber si es real una noticia que yo he oído, pero difusamente, que la Argentina ha reconocido como maestro de América, que había sido nombrado Sarmiento en algún congreso internacional, a un mexicano, y lo ha bajado de ese pedestal y lo ha reconocido la propia Argentina en estos meses. No sé, realmente no sé, ni sé cuánta importancia tiene eso, ¿no? Porque sería convertir a Sarmiento en el seleccionado argentino, ¿no es cierto? Que tenemos que ganar el campeonato. ¿No? No estoy muy seguro, ¿no? Más la palabra maestro tiene dos sentidos, ¿no? Uno es el maestro del aula y el otro es el maestro de las ideas, ¿no? Bueno, muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias a ustedes nuevamente. por